Martín Branchi, director de Metanoia, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Alberto. ¿Cómo arranca esta historia? ¿Cuándo empieza esta historia de Metanoia? Bueno, esto empieza en 2008. 3 emprendedores nos reunimos a pensar qué estaba pasando en nuestra comunidad, en la región, cuáles eran las realidades que vivían la gente en el mundo del trabajo, y decidimos hacer algo que tenga que ver con proponer un cambio sobre todo en la forma de pensar, no tanto en la forma de hacer, ya que lo más profundo es en la forma de pensar, ¿no? Lo más difícil de cambiar a veces es cómo uno piensa las cosas. Y nosotros quisimos meternos un poco en el tema de la mente, en el tema de cómo se piensa el mundo del trabajo, cómo se relaciona con los empleados, qué clima se le ofrece a las personas, cómo son las relaciones de liderazgo. Quisimos intervenir sobre estas cuestiones y por eso armamos un espacio de trabajo en donde podíamos trabajar con las empresas desde diferentes enfoques, ¿no? No solamente en servicios, sino también en espacios de reflexión. ¿Cómo ha sido ese proceso histórico? ¿Con qué se han encontrado en el mercado? ¿Qué respuesta tuvieron? ¿Costó? ¿No costó? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, sí, por supuesto que al no tener una oferta convencional, sino pretender entablar un diálogo mucho más profundo con el cliente, eso significa también que lleva un tiempo, ¿no? Hasta que la gente te entiende y entiende que tiene sentido y que en definitiva significa más rentabilidad, pero que implica una revisión de ciertos modelos mentales y por supuesto los paradigmas en los que estamos todos involucrados en el mundo del trabajo. Así que sí, por supuesto llevó su tiempo, pero hoy a 6 años te puedo decir de que ha valido la pena porque nosotros hemos podido ser consistentes en ese recorrido y hemos podido también elegir con quién trabajar, qué tipo de clientes estaban convencidos de que había una necesidad de pensar de vuelta algunas cuestiones, así que hemos avanzado en ese recorrido. En ese contexto seguramente habrá sido también complejo, bueno, los niveles de competencia local y particularmente el estilo del empresariado nuestro que tiene sus particularidades, ¿no? Seguro, hay cuestiones que tienen que ver con la historia, fundamentalmente los 400 y más años que tiene Corrientes, se reflejan mucho en el estilo de liderazgo, de conducción, en el tema de las generaciones en el trabajo, generaciones de fundadores me refiero, segundas y terceras generaciones también cómo se llevan con el legado que queda del fundador o de la generación primera. Así que son diferentes condimentos los que se unen para que haya realmente mucho sobre qué trabajar en cuanto a cómo se piensa. De vuelta, siempre el foco tiene que estar primero en cómo se piensa y para después que el cómo se hace sea natural. Si tuviese que describir las etapas de Metanoia, ese primer arranque, seguramente con esas dificultades, una transición posterior y un poco el presente, ¿cómo lo dibujarías? Bueno, creo que el principio siempre tiene muchísima ilusión, ¿no? Nosotros tuvimos la suficiente fuerza como para sostenernos firmes y optimistas a pesar de los primeros momentos donde era más construcción que realidad, ¿no? Y creo que después el despegue tuvo que ver también con la posibilidad de abrirnos a diferentes empresas de la región también, no solamente en Corrientes Capital, sino también en la región del NEA e incluso también en otras ciudades. Así que la realidad de hoy, te diría, tiene que ver con ya la madurez de un proyecto que empezó siendo una utopía en cuanto a que ojalá logremos que la gente nos entienda. Hoy tenemos un lugar ya diferente en cuanto hablamos un lenguaje que también a nivel realidad dentro del management es mucho más común hablar de las cosas que nosotros planteamos. Entonces, tanto el mundo de la empresa como nosotros fuimos como creciendo, entonces hoy llegamos a un punto de encuentro en donde el lenguaje no es tan raro y donde lo que planteamos es más necesario que nunca. Conociendo cómo pensás, seguramente siempre hay en el presente una especie de mirada respecto hacia dónde queremos ir y en este contexto la pregunta sería, bueno, ¿cuál es un poco hoy el proyecto de Metanoia? ¿Hacia dónde está girando? ¿Qué está profundizando? Sí, nosotros tenemos un proyecto muy claro que es trabajar sobre el desarrollo del talento humano, que excede los espacios de consultoría. Nosotros vamos hacia un centro de formación en donde vamos a lograr proponerle al correntino, al formoseño, al chaqueño, al misionero, que tenga un espacio donde ir y poder formarse en aquellas cuestiones que hoy son fundamentales para tener éxito en cualquier espacio de la vida, no solamente en el trabajo, ya sea dependiente o emprendedor, también en las relaciones, en la familia, que tiene que ver con la comunicación, con la planificación, con el liderazgo, con el trabajo en equipo. Entonces, creemos que al no haber espacios así, la gente no puede formarse, entonces tiene muchas dificultades en el trabajo y en su vida diaria por no tener dónde trabajar estas cuestiones. Nuestro sueño es poder llegar a tener un espacio que justamente proponga esa posibilidad y que venga a cubrir una necesidad que todos nosotros vemos día a día en el mundo de las empresas y que con justa razón la gente dice, pero ¿dónde me formo en esto? Así que ese es el segundo estadio. Argentina siempre nos acostumbró a estas cuestiones casi cíclicas, ¿no? De momentos mejores y peores en su economía, de circunstancias de crecimiento y otras como las actuales
tal vez de enfriamiento. ¿Cómo se vive desde Metanoia este momento económico y cuál es el impacto en el mercado, en el mundo del trabajo, ¿no? Mira, sí es cierto de que se pueden percibir las fluctuaciones, pero no por eso hay una falta de demanda o es lo primero que uno deja, como uno pensaría a veces en cuanto a consultoría o capacitación. Justamente con más razón es importante fortalecer los cuadros que uno tiene en las empresas, no permitir que estas crisis impacten en la energía, en el clima, en la cultura de trabajo y sobre todo apostar a que esto, como decís vos, es un ciclo, entonces cuando ese ciclo termine, cómo vamos a salir al mercado y a la vez dentro de la empresa también, cómo vamos a energizarnos para que esto rápidamente pueda ser superado y la empresa logre avanzar, ¿no? ¿Cómo es ese equipo de trabajo que hoy tiene Metanoia? ¿Aquel nacimiento con pocas personas a este presente? ¿Con qué entorno? Bueno, hoy tenemos un entorno enriquecido en cuanto a diferentes perfiles. Trabajamos con un equipo extendido y un equipo central. El equipo extendido tiene diferentes profesionales de, por supuesto, todos los rubros posibles en cuanto al mundo de la empresa. Y nuestro equipo más central está formado por personas especializadas en administración de empresas, en relaciones laborales, en psicología y en recursos humanos. Martín Franchi, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes.